Buenas noches. Muy bien, damos gracias al Señor por este momento especial y porque podemos estar compartiendo de su palabra. Cuenta una anécdota, una historia verídica que nos contaban al comienzo de este año que un pastor y su esposa, muy involucrados en la obra del Señor, ambos profesionales que desarrollan también sus profesiones, trabajando mucho para el Señor, dedicándose mucho a la obra del Señor, abocándose a las vidas, consiguieron poder hacer un viaje especial para ambos, para tener un tiempo de vacaciones. Y un lindo destino, esos destinos especiales, con ese que le llaman el all inclusive, ¿no? Y había una particularidad de esto que nos comentaban, nos decían, pero ¿saben una cosa? Ellos no querían que se supiera que hacían ese viaje. Ellos no querían que se supiera que tenían ese tiempo de descanso. Entonces, la pregunta que surgía a partir de esta realidad, a partir de este comentario, es ¿por qué nos cuesta descansar? ¿Por qué nos cuesta identificar que es necesario descansar para no entrar en este tema que pretendemos ver, que pretendemos tomarnos este domingo y el que viene para meditar acerca del agotamiento, acerca de este concepto o este aspecto de la vida que muchas veces no le damos, no lo identificamos o no le damos lugar o no nos damos cuenta del daño que hace para nuestras vidas. No me está funcionando la tecnología, sobrino. Dígame usted. Póngalo junto. Ahí está. Si quiere, le ponemos un poco de lo pasamos por allá. Genial, lo vamos pasando por allá. Cuestiones de la tecnología, ¿no? No pasa nada. Pero un poco de misterio al tema. Entonces, la pregunta que nos hacíamos y que dedicábamos a reflexionar en esto era: ¿por qué nos cuesta descansar? ¿Por qué es difícil para nosotros identificar este aspecto de nuestra vida? Porque verdaderamente el agotamiento emocional o el estrés ha sido identificado inclusive por la Organización Mundial de la Salud, junto con los trastornos de ansiedad, como enfermedades de la vida moderna. La realidad del acceso a la información, la realidad del acceso a las redes, la realidad de nuestra convivencia con tanta oferta de cosas y lo que genera también a la vez tanta, sin quizá darnos cuenta o identificar tanta competencia, hace que nuestro cuerpo reciba los síntomas y lamentablemente las evidencias de esta situación. Y quizá no nos demos cuenta, pero esto afecta a nuestra salud, afecta a nuestra estabilidad emocional y lo que se debe llamar somatizamos. Lamentablemente toda esta carga emocional, de estrés, sentimental, esta carga de pensamientos, estas cargas mentales, hacen que nuestra vida conlleve una carga que muchas veces no podemos llevar. Entonces, encontramos en la Escritura determinados aspectos o lineamientos que nos ayudan, que nos ayudan a poder desarrollar este concepto y encontrar que hay consejo bíblico para esta situación. Y vamos a ir a un pasaje en Éxodo, el capítulo 20,
Éxodo capítulo 20, pasaje muy conocido, el pasaje de los 10 mandamientos, y vamos a ver ahí cómo el Señor se ocupa ya desde la antigüedad de dejarnos lineamientos espirituales, de dejarnos lineamientos morales acerca de cómo tiene que ser nuestra conducta. Y como cantábamos recién, esto lo vivimos siempre por la fe. La canción que cantamos describe un montón de circunstancias que se pueden dar en nuestra vida si nosotros tenemos fe. Si creemos, porque fe es eso, es creerle a Dios, es creer lo que Dios nos dice para nuestra vida. Y en los 10 mandamientos, unos martes más adelante vamos a estar viendo algunos aspectos del Antiguo Testamento y nos vamos a detener en esto, en este concepto. Los 10 mandamientos registran principios espirituales. Podemos aplicarles los conceptos formales de la ley, por supuesto, pero el principio moral, el principio espiritual que subyace en los 10 mandamientos, nacen a partir de lo que Dios quiere transmitir, de lo que es Él. Cuando el Señor le escribe al pueblo y le dice, no vas a matar porque el dador de la vida soy yo. La vida viene de Dios. No vas a robar porque todas las cosas son mías. Todas las cosas vienen de Dios. Y de la misma manera, llegamos al versículo 8, y el Señor establece un mandamiento que podríamos reconocerlo como muy formal. Un mandamiento muy estricto en cuanto a lo que sería su cumplimiento en la formalidad, en la ritualidad, pero que encierra un principio espiritual profundo que tiene que ser una realidad en nuestra vida. Mandamiento de Éxodo capítulo 20, verso 8, dice el Señor, acordate del día de reposo para santificarlo. 6 días vas a trabajar y vas a hacer toda tu obra, pero el 7º día es reposo para Jehová, tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tu hijo, ni vos, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Verso 11, ¿por qué? El mismo Señor se encarga de explicar por qué. Porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra y el mar y todas las que en ellos hay, y reposó en el día 7º. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Por qué Dios estableció un día de descanso? Porque el día de reposo precisamente es eso, un día de descanso. ¿Por qué Dios le dijo expresamente a Israel, vas a trabajar 6 días, pero un día no tenés que trabajar? Un día te lo tenés que tomar para descansar. Porque Dios mismo descansó. 6 días, que en ese capítulo 1 creó todas las cosas, y al 7º día vio Dios que todo lo que había hecho era bueno y descansó. Y si Dios descansó, nosotros como seres humanos, como principio moral, espiritual para nuestras vidas, tenemos que descansar. No somos máquinas. Por más que el sistema nos diga que nosotros podemos rendir como una máquina, como alguna vez escuché a una persona que trabajaba para una corporación y dice, no hay crisis que resista contra 14 horas de trabajo diario. Puede ser que el sistema del comercial, del marketing, el sistema de la exigencia industrial de nuestros días exija eso, pero no es lo que dice la Biblia. No estamos preparados para eso. No somos máquinas, somos seres humanos y lamentablemente no podemos vivir y rendir y hacer lo que Dios quiere si no reposamos, si no descansamos. Y el sistema nos ha llevado, nos ha enfrascado en una búsqueda de satisfacción, en una búsqueda de un determinado nivel de vida, en una búsqueda de una vida de consumo, en una búsqueda inclusive de competencia que nos lleva lamentablemente al agotamiento. ¿Y cómo definimos agotamiento? La definición del agotamiento la vamos a ver ahí en pantalla. Es un estado de agotamiento emocional, mental y físico causado por un estrés excesivo y prolongado. Ocurre cuando la persona comienza a sentirse abrumado e incapaz de satisfacer las demandas constantes. A medida que el estrés se prolonga, uno comienza a perder el interés y la motivación.
El agotamiento es causado por el estrés excesivo y prolongado. Y lamentablemente esta vida de competencia, esta vida de consumo, esta vida de querer obtener lo que el otro tiene, querer vivir como la sociedad quiere que vivamos, o querer alcanzar lo que los otros pretenden de nuestra vida, lamentablemente nos lleva a un extremo de afectar nuestra salud. Como seres humanos estamos diseñados por Dios, estamos preparados para cumplir el propósito de Dios. Y si Dios cumplió su propósito, y esto lo creemos por fe, Dios cumplió su propósito de crear el mundo en 6 días y descansó el séptimo, nosotros también podemos cumplir el propósito de Dios descansando el tiempo necesario para que nuestro cuerpo esté en condiciones de cumplir los desafíos que Dios nos plantea, no los que el sistema nos plantea. Por supuesto, y vamos a verlo más adelante, esto conlleva una definición o un concepto que es primordial, que es el equilibrio. Porque si vamos al libro de Proverbios, el Señor también condena la pereza. El Señor dice que trabaje 6 y descanse 1, no que descanse 6 y trabaje 1. Porque es muy fácil argumentar después, no, el hermano dijo que el agotamiento hay que descansar. Sí, pero no nos vayamos a los extremos, porque los extremos no son apropiados. Los extremos generalmente son negativos. Entonces, en esta definición de agotamiento podemos identificar, también aparece ahí en pantalla, algunos síntomas: cansancio extremo, insomnio, dolores musculares crónicos, dolores de cabeza, irritabilidad y agresividad, estar a la defensiva, alteración de la valoración, poca motivación, pérdida de la pasión, deterioro cognitivo, falta de memoria y nos volvemos lentos. Parece un médico. Agarré el recetario y le estoy dando el diagnóstico. Pero es lo que pasa en nuestra vida cuando estamos agotados. Y cuando no solamente estamos cansados del aspecto físico, sino sobre todo, y algo que es muy importante, en el aspecto emocional, sentimental, espiritual, en el ser interior. Cuando llevamos una carga tan grande que nuestro cuerpo lamentablemente no la puede procesar. Y como no la puede procesar, se manifiesta en debilidad. Cuando el Señor quiere que nosotros estemos fuertes para cumplir su propósito. Entonces, esta definición del agotamiento, estos síntomas, tienen causas. Y vamos a ir viendo y deteniéndonos en algunas causas y también haciendo un recuento de algunos consejos bíblicos en cuanto a esto, para que nosotros podamos ir teniendo un diagnóstico, una mirada quizá general para decir y identificar cada uno. Por supuesto que no son compartimentos estancos estas causas. Quizá se pueden estar vinculadas una con otra, ser interdependientes, tener algunas y otras no, pero siempre estas causas son las que nos llevan o son indicios que nos muestran que estamos inmersos o podemos estar inmersos en un agotamiento de nuestra vida. Una primera causa que ahí va a aparecer en pantalla es querer tener el control de todo. Querer tener el control de todo. Esto hace que quizás se desarrolle en nosotros temor, desaliento, tristeza y ansiedad. La sociología dice que a partir de los tiempos de la posguerra hay varias generaciones que se han formado en ese concepto que hay que producir. Hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que lograrlo, hay que arrancar a las 6 de la mañana y terminar a las 10 de la noche. No hay que parar porque se vivió mucha necesidad durante los tiempos de guerra y hay que lograr estar mejor. Y en ese concepto, quizá inconscientemente, no descansamos en Dios. Como seres humanos nos cuesta confiar y descansar en lo que Dios puede hacer. Y eso conlleva que querramos nosotros
control de las cosas. Decimos, Señor, yo te dejo a vos esta carga. Señor, yo quiero que vos sobres en esta persona. Señor, yo quiero que vos resuelvas este problema. Señor, yo quiero que vos intervengas. Pero terminamos de orar, agarramos la bolsa y nosotros queremos seguir controlando y digitando la vida de quienes nos rodean, quizás controlando determinadas circunstancias que nos rodean, y al querer tener el control de todo y al experimentar que no podemos, porque hay muchas cosas que se nos van de las manos, y cuando se nos van de las manos queremos solucionarlas, y es como dice el Señor en el Sermón del Monte: ¿quién podrá, por más que se esfuerce, a añadir a su estatura un codo? Imposible. Entramos en temor, en desaliento, en tristeza y en ansiedad porque no logramos tener el control. Y el Señor, que nos dice en Isaías 41, no tengan temor, descansen en mí. Descansen, como dice en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, tengan paz. Yo les doy de mi paz. No les doy la paz que el mundo da, yo les doy esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, una primera causa es, quizá hasta inconscientemente, sin darnos cuenta, que nosotros queremos controlar lo que pasa a nuestro alrededor y no lo podemos hacer. El único que controla todo es Dios. Y tenemos que aprender a descansar en ese control de Dios, vinculado a esto, en ese querer controlar todas las cosas, tener las expectativas muy elevadas. Ponemos una vara alta en determinadas cosas. Puede ser en el trabajo, puede ser en el estudio, puede ser en una actividad, en un rol social, inclusive hasta en el mismo ministerio, en la misma iglesia. Tenemos expectativas elevadas. Y estas expectativas quizás pueden ser autoimpuestas, o sea, nos las ponemos nosotros, o nos las quieren poner otras personas, o la misma presión social. Vos tenés que tener un determinado modelo de celular. El Motorola y el Nokia o el Sony andan bien, pero vos qué querés tener el iPhone, porque el iPhone es más cool. ¿Cuánto sale el iPhone? Incomparable. Pero vos lo querés tener. Ah, no, porque yo quiero tener ropa a la moda. No, ropa sin marca no, tiene que tener la marca. Y la marca, ¿cuánto sale? 4 veces más. Pero el buzo te abriga o no te abriga. Ahí te abriga, sí, pero bueno. Y el auto no. El Corsita te lleva a todos lados, pero vos querés tener una RAM. ¿Y eso qué hace? Estamos totalmente desmotivados. Arrastramos el alma, porque en realidad no llegamos. No llegamos. Y lamentablemente tenemos expectativas tan elevadas. Y el Señor, a través del sabio Salomón, nos dice en Eclesiastés, gozá de lo que el Señor te da. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Por todo y para todo estoy preparado, para tener abundancia así como para pasar necesidad. Y el Señor quiere que estemos contentos. El Señor quiere que estemos felices con lo que Él nos da. Tengo un compañero de trabajo que todas las mañanas él dice: un día menos. ¿Un día menos para qué? Para jubilarme. Pero te faltan como 20 años. Pero ya vamos a llegar. ¿Y cuando te jubiles qué? Disfrutar el tiempo. Porque la vida se termina. Entonces, muchas veces no valoramos lo que tenemos, lo que el Señor nos da, y nos generamos expectativas que son a veces hasta idealistas. Y eso nos hace entrar en angustia. Y para eso son especiales las redes sociales. Abran Instagram o abran Facebook o Twitter y empiezan a pasar así, y Playa del Caribe, barata, oferta, todo en dólares. O váyanse a visitar un país exótico, o ganen plata muy fácil invirtiendo. Todo mentira. Todo mentira. Y nosotros nos tomamos ese parámetro, esa vara, y nos angustiamos. Porque la vida no es eso. La vida pasa por otro lado y el Señor quiere que lo identifiquemos.
Ahora, una tercera causa es el exceso de responsabilidad. En esto que somos latinos, como cultura latina, nosotros tenemos muy fácil el decir que sí. Nos piden una cosa, sí, nos piden otra cosa, sí, nos piden otra, sí, y de repente nos damos cuenta que estamos totalmente ocupados en un montón de cosas, que no tenemos una agenda propia, sino que tenemos la agenda de los demás, nos excedemos en responsabilidad y lamentablemente no sabemos decir que no aprendimos a decir que no, a identificar la agenda que el Señor nos marca y a buscar, como decíamos, un equilibrio en ese concepto. Génesis capítulo 2, verso 7, que dice que el Señor nos hizo del polvo de la tierra. Somos polvo. El Señor sabe que somos polvo. Polvo eres y al polvo volverás, dijo el Señor. Hay una realidad, no somos Highlander, no somos inmortales, en realidad espiritualmente sí, pero físicamente no, biológicamente no somos inmortales, y tenemos una limitación. Y ahí hay que aprender a administrar una agenda sabia, para que de esa manera podamos aprender a compartir cargas. Y dentro del liderazgo es aprender a delegar. Quizá la persona a quien le deleguemos una tarea, sea nueva, quizá inexperimentada, quizá lo haga distinto que nosotros porque tiene otro criterio, pero tenemos que aprender a descansar en el Señor y no tomar más cosas de las que podemos administrar, porque eso nos va a hacer mal. Una cuarta causa es el exceso de trabajo. Y está vinculada con la anterior. Hay que trabajar conforme a hacer. Si vas a hacer algo, dice el Señor, hacerlo todo conforme a tus fuerzas. Nosotros pensamos que tenemos más fuerzas, pero tenemos que ser realistas en cuanto a nuestra capacidad de trabajo. Y el mismo sabio Salomón lo dice: tenés que esforzarte conforme a tu capacidad, conforme a lo que el Señor te da para hacer y conforme al propósito que Él espera que vos cumplas. Ese es el desafío espiritual. Esa es la búsqueda espiritual. Y para encontrar esa búsqueda tenemos que buscar al Señor. Ahora, otro aspecto que trae aparejado agotamiento, otro aspecto que trae aparejado este estrés, esta posibilidad de exceso de ansiedad, son los problemas sin resolver. Está este concepto de la procrastinación. No es un medicamento, no es un prospecto médico. La procrastinación es patear para adelante lo que tenemos que hacer. Es lo que dice Efesios capítulo 5, de administrar bien nuestro tiempo. Nosotros vamos acumulando problemas y los dejamos ahí. Es como que los vamos coleccionando. Y no los resolvemos. Tenemos problemas con una persona, tenemos problemas con un vecino, tenemos problemas con un hermano, tenemos problemas con un familiar, y está ahí, siempre ahí. Y eso nos va haciendo daño. ¿Por qué no lo resolvemos? Porque no tomamos la iniciativa para solucionar el problema. No por esto, no por lo otro, no por lo que puede llegar a pasar. Y el Señor nos manda a que nosotros tenemos que solucionar nuestros asuntos pendientes y evitarlos, porque eso hace mal a nuestra vida. Eso afecta inevitablemente nuestra salud. Como podemos llegar a decir, no, está todo bien, pero no está todo bien. Porque si tenés gastritis, si tenés problemas graves de insomnio, si se te complican cuestiones básicas de la salud diaria, evidentemente no está todo bien. Y tenemos que pedir sabiduría al Señor en oración para identificar esos problemas sin resolver que hacen que vivamos agotados, que no podamos estar en paz, porque el Señor nos pide, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Quizá, el sistema es contrario al Señor y está gobernado por el enemigo de nuestras almas y va a querer hacernos daño, pero nosotros estamos, como cantamos, somos más que vencedores, hemos triunfado porque el Señor triunfó y Él es poderoso para cuidarnos. Y Él es poderoso para cumplir su propósito y su plan en nuestra vida. Y en eso tenemos que confiar. Por eso, mientras más fe tenemos, más podemos vencer, porque el Señor, si hay algo que castiga, si el Señor hay algo que desecha, es la incredulidad.
mientras más fe, el Señor le dice a sus discípulos, si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirían a ese monte que se va a correr y ese monte se correría. Por supuesto que el Señor hablaba de un concepto espiritual, pero es el mismo poder que tenemos nosotros hoy, el Espíritu Santo morando en nuestras vidas, el poder para vencer. No dejemos problemas sin resolución, porque eso inevitablemente va a afectar nuestra salud. Vinculado a esto, los problemas relacionales, que pueden ser problemas sin resolver. ¿Qué dice Hechos 4:26? Que no se ponga el sol sobre el enojo. No se ponga el sol. O sea, si hay algún problema relacional, hay que solucionarlo antes de que termine el día, para que podamos descansar en paz. No hay ningún misterio en que si no tenemos problemas resueltos nos cuesta dormir. Nos despertamos sobresaltados a las 3 de la mañana, todos transpirados, pesadilla. ¿Por qué? Porque hay problemas. Y eso afecta nuestra calidad de vida. Afecta nuestro desarrollo espiritual. Y cada uno con sus circunstancias. Todos, cada uno de los que estamos acá, tenemos cada uno de nuestros problemas, identificamos cada una de nuestras circunstancias y podemos ponerle quizá nombre a esta situación. Pero el desafío es personal. El vínculo con Cristo, con Dios es personal. Nos fortalecemos como iglesia, como pueblo en la comunión para acompañarnos y motivarnos al amor y a las buenas obras. Pero el vínculo con Dios y el dar cuentas a Dios es personal, es individual. Por eso es que este planteo, esta exposición tiene que ver con cada uno en particular y cómo cada uno lo relaciona con Dios. Los problemas relacionales, que podamos solucionarlos. Una séptima causa, que está vinculada quizá a la primera y a la segunda causa que vimos, las finanzas desordenadas. ¿Quién habrá inventado la tarjeta de crédito? Hermosa herramienta para traernos gran cantidad de problemas. Y eso es agobiante. Es agobiante. Y lamentablemente el Señor nos dice en Romanos 13:8 que no le tenemos que deber nada a nadie. Y nosotros le damos vuelta al versículo, ¿no? Le debemos mucho a todos. Y nos angustian las deudas. Y es como una carga pesada. Pero muchas veces es tener el sentido de tomarse un tiempo para ordenarse, para hacer matemática de primer, segundo, tercer grado, y el Señor nos da luz para acomodarnos. Pero no, como decíamos, tenemos tanta información y esa publicidad, que la publicidad nosotros pensamos que es inocua, que no tiene ningún tipo de cosa engañosa. Mentira. La publicidad está diseñada para que el ser humano les toque la fibra más sensible de su emocionalidad y que haga, gaste. Gastar lo que no tenemos. Para después ver el resumen de la tarjeta que dice cuota 3 de 12. Y esto no lo termino más. Y nos agarramos la cabeza. ¿Por qué? Porque nos desordenamos. Eso también agota. Quizá uno lo ve como una pavada que nos da risa, pero no es la vida diaria, es el transitar diario. Y nos cuesta sobrellevarlo. Y el cuerpo, como dice la frase, lo sabe. Y se va cargando. Nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo se va cargando de agotamiento. Ahora, una octava causa, el cansancio acumulado. Este pasaje es genial. Marcos 6:31, lo vamos a leer. Para que vean el ejemplo del Señor Jesús. El Señor Jesús dice la palabra que nos dejó su palabra. Nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Fíjense. Verso 30 del capítulo 6 de Marcos. Se venía la alimentación de los 5.000. El Señor sabía que venía un trabajo importante. Dice, entonces los apóstoles se notaron
contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: vengan, ustedes aparte a un lugar desierto y muchachos descansen un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que aún tenían tiempo para comer. Fíjense la sabiduría del Señor. El Señor en ningún momento los trató de vagos, vagabundos, vagonetas, cómodos. Le dijo: muchachos, vengan, descansen. ¿Y nosotros cómo tomamos la vida? El Señor dice que todos los días se iba tempranito al monte y ahí hablaba con el Padre y se tomaba tiempo de quietud. Y nosotros no somos máquinas, somos polvo. Es bastante distinto. Si ustedes van a la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel durante aproximadamente 500 años incumplió la ley de Dios. Porque si ustedes van a Éxodo y a Levítico, se van a encontrar que el Señor les dijo que iban a labrar la tierra 6 años y el 7º año la tierra tenía que descansar. El mismo principio de la semana, los 6 días y el 7º iba a tener reposo. Israel no lo cumplió. Durante 490 años el pueblo de Israel incumplió el mandato del Señor de que la tierra descansaba el 7º año. ¿Saben cuántos años estuvieron en cautiverio los judíos en Babilonia? 70. Dios hizo descansar la tierra a la fuerza. Se tuvieron que ir cautivos y padecer la cautividad en un pueblo con los caldeos, con un rey Nabucodonosor que no eran ningunos nenes, que eran bastante ásperos. Si no descansamos, el Señor ya estableció que eso va a traer consecuencias. Y acá entra lo que cantábamos en una de las canciones: por la fe. Si lo creemos y lo vivimos, el Señor nos promete bendición. Ahora, si no lo creemos y no lo vivimos, el Señor, ¿qué nos promete? Maldición. Él mismo, la ecuación sigue siendo la misma. El principio espiritual del antiguo pacto sigue siendo el mismo para hoy. El Señor necesita que nosotros, el Señor nos pide y nos aconseja: tomate tiempo para estar en quietud, para descansar, para entregarme tus cargas. El Señor dice en Mateo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vengan a mí y descansen. Necesitamos descansar en el Señor. El sistema nos agobia, el sistema nos agota. Y lamentablemente muchas veces nosotros no seguimos el consejo bíblico, no seguimos el consejo de Dios. Ahora, una novena causa, vinculado a esto también, el exceso de la carga mental. Como en el punto anterior, fíjense que el cuerpo sana en reposo. El 90%, esto es estudio, ¿no?, científico, el 90% de las patologías, el 90% de las enfermedades se curan con reposo. Va al médico, tenés dolor de cabeza, una migraña, te duele la panza, y el médico te dice 48 horas de reposo, 72 horas de reposo, 7 días de reposo. ¿Cómo te curas? Con reposo. El cuerpo se cura en reposo. No hay misterio. Nosotros tenemos que aprender del consejo bíblico. El exceso de carga mental es otro de los aspectos que nos agota. Nosotros arrancamos un negocio y ya estamos haciendo de acá a 4 años toda la proyección. Después, al otro día ya se desarmó todo el castillo Neuquén, pero lo pensamos así. Y nos excedemos de carga mental. Nuestra mente no alcanza a procesar toda esa información. ¿Y qué termina pasando? Nos pasamos de vuelta. Y la Biblia que dice en Filipenses 4:8: todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es buen nombre. En eso hay que pensar. En lo que le dé gloria a Dios, en eso hay que pensar. En entregarle nuestra carga de un desafío. No está mal tener desafíos
de trabajo, desafíos profesionales, desafíos de negocio, no está mal. Pero siempre y cuando sea lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos. Porque si es lo que nosotros queremos, muchas veces vamos a terminar padeciendo las consecuencias de este exceso que nos lleva al agotamiento. Otro aspecto, y no menor, una décima causa, son los ambientes tóxicos. Y este pasaje es interesante. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, verso 26. Dice el apóstol Pablo, en este consejo de ser amables, cordiales, gentiles, de evitar los ambientes de hostilidad. Dice, aliénse, verso 26 del capítulo 4 de Efesios, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, no den lugar al diablo, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, verso 30, y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. ¿Cómo no lo contristamos? Verso 31. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos con otros, unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Los ambientes tóxicos, los ambientes hostiles, nos angustian, nos agobian, nos agotan. Ahora el Señor dice que no hay que contristar al Espíritu. ¿Y qué es lo que contrista el Espíritu? Y si estamos amargados, enojados, iracundos, gritando, maldiciendo, teniendo maldad. ¿Y cómo es nuestro hogar? ¿Cómo es el hogar durante la semana, hermano? ¿Cómo es nuestra casa? Porque las emociones muchas veces tenemos que reconocer que nos dominan. Un poco de enojo, un poco de amargura, porque bueno, llegó la factura del gas y hay que pagarlo. Un poco de ira, un poco de maledicencia, porque el vecino, no sé, hizo algo que no era debido. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo vivimos en lo cotidiano? Porque el Señor dice que nosotros tenemos que ser benignos, misericordiosos y demostrar el perdón así como Él nos lo demostró a nosotros. Porque en definitiva, los ambientes hostiles terminan agobiándonos, terminan cargando nuestra alma y nos terminan agotando. Y una causa más, la 11ª causa, el desequilibrio y el desorden. Cuando nos desordenamos, nos desequilibramos entre los tiempos que tenemos que asignarle a cada cosa en nuestra vida. Eso también nos hace mal. Ahora, el punto principal, como decíamos al principio, es el equilibrio. El punto principal a desarrollar en nuestra vida para evitar el agotamiento, para evitar somatizar ese agotamiento, para evitar que nuestro cuerpo cargue con las consecuencias de enfermedades que lamentablemente nos van a impedir o nos van a entorpecer cumplir el propósito de Dios para nuestra vida, es estar en equilibrio. Paz espiritual, descanso adecuado, buena alimentación y ejercicio físico. Ese equilibrio es necesario para que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios. Tenemos que aprender a descansar. Tenemos que aprender a confiar. Tenemos que cambiar. Quizás hábitos, quizás conducta, quizás pensamientos. El Señor nos pide que descansemos. Por supuesto, en el equilibrio hay responsabilidades que cumplir, hay tareas que llevar adelante, hay ministerio que desarrollar, hay vida espiritual a edificar, por supuesto, pero en el equilibrio del Señor, no en lo que nos pida el sistema, en lo que nos pida alguien que nos rodea o lo que nos pida el ambiente social en el que nos movemos, lo que nos pide Dios. Ahí está el descanso, ahí está hallar el descanso, el socorro, la ayuda de parte de Dios.
para evitar el malestar en nuestra vida, para evitar el agotamiento, para evitar la enfermedad. Tenemos material para compartir sobre este tema. Hoy arrancamos con este primera exposición, primera entrega, pero hay material para compartir durante la semana. Vamos a tener una segunda parte, si el Señor lo permite, el próximo domingo. Hoy vimos quizás las causas, los síntomas, la definición, todo vinculado al aspecto más bien negativo. El domingo que viene, si el Señor lo permite, vamos a estar hablando acerca de lo que es renovarnos, cómo encontrar consejos bíblicos para el autocuidado. Y verdaderamente que cada uno de los que estamos aquí podamos descansar. Como decíamos en Mateo capítulo 11, el Señor dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu corazón? Ojalá todos los que estamos aquí hayamos tenido un encuentro personal con Cristo para entregarle nuestra carga, para reconocer nuestro pecado y para que nuestra vida verdaderamente sea para Él. Oramos y terminamos este tiempo. Padre que estás en los cielos, nuestro Dios, gracias por tu palabra, gracias porque en ella encontramos principios espirituales para nuestra vida. Señor, te pedimos tu luz, tu guía, tu bendición, para que podamos aprender a descansar en ti, a descansar en tus consejos, a creerlos y a vivirlos, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Te damos gracias por este tiempo juntos, gracias por la comunión y nos encomendamos en tus manos. Agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén.